¿sí? Que es lo que se espera es que esto sí pase. Pero como no sucede experimentalmente, es donde surge la anomalía. Bueno, vamos a tocar lo que se usa para resolver o tratar de resolver este problema. Lo que primero se intentó, que fue la teoría cuántica de campos. Que básicamente esto nos dice que las partículas se representan como estados excitados de un campo que están inmersos en un espacio-tiempo, ¿sí? Y hablando sobre mediciones, pues la medición más precisa hasta el momento que yo he checado fue el año pasado, ¿sí? En donde la anomalía del muón viene dada por esta expresión de partes por millón, ¿sí? Que básicamente es toda la división de que se ha hecho el experimento, las partes por millón. Y luego se hace una comparación de lo que viene siendo la diferencia experimental con la diferencia teórica. Y esto nos apunta a una diferencia de 5.15 sigmas, que ya no precede pues, de un error estadístico. El modelo estándar nos dice que la anomalía tiene que tener las siguientes contribuciones: de electrodinámica cuántica, de teoría electrodébil, y toda esa siguiente orden de teoría de perturbaciones, siguiente orden, luz por luz, y pues son todas estas marcadas aquí. Según esto, el modelo estándar es lo que tiene que contribuir todos los campos a la anomalía del muón. Bien, ahora vamos a ver un poco del marco teórico para poder entender pues las bases. Cuando nosotros queremos hacer cosas en teoría cuántica de campos, necesitamos calcular algo que se llama amplitud invariante. Esta amplitud invariante básicamente lo que es una expansión de una matriz, que básicamente es una matriz de transición de probabilidad, pero en este caso es amplitud de probabilidad, ya que estamos pues en otro espacio, ¿no? Y bueno, un primer acercamiento ilustrativo sería ver que aquí tenemos un diagrama, se le conoce como diagrama a nivel árbol, que más adelante voy a enseñar una ilustración de cómo se ve. Y pues necesitamos calcular su amplitud invariante. Esa amplitud invariante va a estar dada pues, por la interacción de las partículas, su vértice y pues, los campos involucrados. Para este caso pues es una dispersión elástica, y pues esto es la amplitud de probabilidad, la amplitud invariante, perdón. Y bueno, a nivel árbol, el más bajo orden, en teoría de perturbaciones, el vértice tiene que converger a este vértice, ¿sí? Esto que quiere decir que los factores de forma, que son estos de aquí, tienen que dar 1 y 0. Este cálculo se hace para poder relacionar, porque cuando se hace eso se relaciona con el momento magnético de una partícula, y de ahí, después de varios cálculos, se llega al G-2, ¿sí? Que en forma clásica esto pues da 0, porque quiere decir que G es igual a 2, ¿sí? Y bueno, lo que les enseñé sería como que este diagramita, y luego ahora les voy a enseñar más o menos cómo se ve cuando ya se involucra un loop. Esto se le conoce como un loop. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, los diagramas de Feynman se les hacen correcciones porque al final todo esto viene de pues un proceso probabilístico, y se hace una expansión, así como cuando hacemos una expansión en series de Taylor, y se consideran lo que se llaman partículas virtuales, que siempre están dentro de todo el proceso, pero nunca están al final ni al principio, en el sentido de que las partículas virtuales siempre están adentro. Y yo lo que ahorita mostré es cómo sería un diagrama a nivel árbol en un sentido clásico. Ahora, lo que sigue es hacer como que una muestra de cómo es en electrodinámica cuántica. En electrodinámica cuántica pues ya calculamos la corrección al vértice, pues haciendo otras consideraciones, ¿verdad? Ya contemplando relatividad especial, las componentes tensoriales con las que trabajamos de los campos, y pues damos una relación similar, ¿no? Y pues ya que esto es toda la amplitud, se simplifica y se obtiene la constante de estructura de la F2, que aquí ya no va a ser 0. Se obtiene este valor que es de la anomalía del muón, y esto equivale a la constante de estructura fina entre 2pi, que son como 7.27 por 10 a la menos 3. Y bueno,
Esto es una forma nomás para que vean cómo se hace como que en electrodinámica cuántica, que básicamente lo que estoy calculando sería aquí, a un loop, ¿sí? Ahora, lo que se intenta hacer en el trabajo que estamos realizando es que con el uso de supersimetría se considera otro loop, o mejor dicho, se hace una corrección más aparte de la que ya hay, pero se le va a agregar ahora la corrección a un loop, pero considerando la teoría supersimétrica, donde se va a hacer otra corrección al vértice, se van a calcular otras, los diagramas de Feynman, se va a calcular pues la contracción que tenemos en la teoría que ya conocemos del modelo estándar para indicar propagadores y todo eso. Pero aquí es más como que lo que estoy usando de la teoría, porque como tal entender esta teoría pues sí consume muchos años. Yo todavía estoy viendo los principios de la teoría. Y bueno, haciendo un proceso análogo al que ya les mostré, es como lo que es la receta para todo esto, pues yo le voy a agregar esta anomalía, ¿sí? Y pues ya con todo lo que les había mencionado hace rato con los factores de forma, en supersimetría se hace algo análogo y se llega a que la anomalía del muón está dado por esto, por supersimetría. Para este caso, pues un modelo estándar supersimétrico, que es lo que se está tomando en cuenta. Esto sería como, por ejemplo, un diagrama de cuál sería la contribución de una partícula supersimétrica, que se le conoce como ese leptón, al momento anómalo magnético. ¿Sí? Y bueno, esta tabla de parámetros es muy importante, ya que en supersimetría pues se tiene que hacer un proceso análogo al modelo estándar, ya que se tiene que hacer rompimiento espontáneo de supersimetría y todo ese tipo de cosas, pues para, por ejemplo, generar la masa de las partículas, entre otras, y muchas de las constantes de acoplamiento pues vienen siendo las que están aquí. Y bueno, esta parte de aquí, este cociente es muy importante, porque como tal, este cociente no se conoce los valores exactos, por eso es que se pone como un cociente, ¿sí? Pero todas estas contribuyen a una parte de todo el modelo supersimétrico mínimo para la extensión del modelo estándar. Y son muy importantes porque son las que voy a usar en mi red neuronal. ¿Sí? Lo que yo hago aquí básicamente es que yo les había dicho que estaba a 5.15 sigmas, yo ahora lo quiero reducir a entre 3.15 y 4.15 con la contribución de la anomalía de supersimetría, ¿sí? Entonces lo que yo tendría es que tiene que estar acotado en este rango, ¿sí? Y bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es que voy a ponerle los datos a mi red neuronal de regresión. Van a ser todos estos tres, bueno, perdón, 5, ¿sí? Estos son los que van a estar en la red neuronal de regresión y van a ser generados mediante una distribución de probabilidad, ¿sí? Porque la distribución de probabilidad afecta mucho en la solución o cómo converge a lo que esperamos de la anomalía del muón, ¿sí? Así que, bueno, para dejar más claro pasar a los resultados, básicamente lo que yo hago es, tengo toda la anomalía del muón, la meto en un código, la calculo, y con la condición que les mencioné antes para reducir los sigmas, lo que yo hago es extraer los parámetros que cumplen esta condición, y esos 5 parámetros, lo que vienen como arreglos, los meto en mi red neuronal, ya configuro la red neuronal, y como es de regresión, pues tiene que tener una salida, ¿no? Y le doy como que una función objetivo, que la función objetivo es que tiene que coincidir con cada momento magnético anómalo que se calcula a priori con todo el modelo matemático. Solo le pongo los parámetros y le digo a dónde tiene que ir, y tiene que hacer los procesos de los pesos de la red neuronal para llegar a esa anomalía del muón, ¿sí? Y ya después yo que hice muchos ajustes y configuraciones de la red, pude llegar a un coeficiente de terminación de 0.93, más o menos. Y pues el error cuadrado medio y el error cuadrado absoluto son muy bajos, lo cual es muy bueno. Y yo probé muchas distribuciones para llegar a esto. La que me sirvió fue la distribución normal truncada, ya que con las otras como que se tardaba mucho para converger a la solución que quería. Y todo esto lo hago
para que después pueda analizar cuál es la influencia de los parámetros 5 que metí, que eran del modelo supersimétrico, en la red neuronal, cuál es la influencia que tienen ellos. Ahí como pueden ver, aquí está una gráfica en la que el color representa los valores reales que ya les había dicho que calcula el modelo versus las predicciones que hice con la red neuronal. Y el coeficiente de determinación pues nos indica que se cumple muy bien, y aquí se puede ver gráficamente que casi todos los espacios se están cubriendo. Básicamente está prediciendo la mayoría de los valores, ¿sí? Y pues aquí lo hice con los 40 epochs de una segunda red neuronal que implementé después de la primera que ya había hecho, porque hice 2 redes. Y pues lo más importante que yo vi fue la distribución de los pesos para cada uno de los 5 parámetros que vendrían siendo los del acoplamiento del modelo de supersimetría. Lo que yo vi es que yo les había mencionado que aquí no estaba muy definido. Yo veo que todavía no hay mucha información de esto, todavía se está trabajando mucho en esto. Y casualmente también en la influencia en la red neuronal es muy notable. ¿Por qué? Porque por ejemplo esta gráfica indica la dispersión de los pesos que hay en ese parámetro, ¿sí? Por ejemplo aquí nos indicaría la mediana, y luego las barritas negras nos indican qué tan dispersos a partir de ahí están los pesos, y pues como pueden ver están muy dispersos y se concentran mucho en este rango de valores. Claro que es una magnitud de los pesos que pues tiene que estar normalizada para poder trabajar mejor los procesos de cómputo aquí, ¿no? Y es muy curioso porque cuando yo le metí una distribución de probabilidad aquí, pues esta parte no está definida. La distribución, el cociente de distribuciones normales truncadas no está definido. Porque pues básicamente truncar una distribución pues sería el cociente de su distribución entre la diferencia de las acumuladas del punto donde lo quieres truncar, de los valores donde lo quieres truncar, y eso no está definido en la literatura. Hay muchos papers al respecto. Y pues a su vez también esta parte en el modelo estándar supersimétrico mínimo también no está muy definido, y a su vez en la red neuronal indica que esa parte tiene mucha influencia en llegar a una solución de otra forma. Y pues eso sería todo. Estas son mis referencias. Sí, y eso es todo. ¿Preguntas? Compañero, entiendo que el modelo de supersimetría es algo más allá del modelo estándar, si no me equivoco. Pero comentas que estás usándolo y estás obteniendo resultados, en este caso, medibles. O sea, estás obteniendo resultados que se midieron en laboratorio. No, las partículas supersimétricas a priori todavía no se han descubierto. Es un modelo, es una teoría, pero no. O sea, al decirte que se tiene que descubrir eso, sí debería, pero pues hasta ahorita todavía no. No, el rango de energías es muy alto para poder lograr las partículas supersimétricas. Ok, pero ahorita comentaste que estás utilizando ciertos parámetros y cierto enfoque desde el punto de vista de un modelo supersimétrico. ¿Por qué? ¿Y por qué no utilizarlo? O sea, ¿por qué no hacerlo como usualmente en teoría cuántica de campos? Buena pregunta. Eso tiene que ver más con el principio del lagrangiano que se propone en supersimetría. Aún no estoy muy aunado en el tema de ese lagrangiano, porque aún todavía estoy trabajando las cosas teóricas ahí. Pero va más con principios físicos de, por ejemplo, la masa máxima que debe alcanzar, la energía máxima que debe alcanzar y todo eso. ¿Alguien más tiene? Hola, ¿cómo ajustas los hiperparámetros de la red neuronal? Bueno, esto lo voy ajustando con un optimizador. ¿Sí? Con el optimizador se llama Adaptive Moment Optimizator, creo, algo así. Las siglas ADAM, no sé si lo conozcas. Con ese es con el que voy ajustando. ¿Alguien más?
más de curiosidad y conceptual. O sea, entiendo que lo que haces es, tú vas a buscar los mejores parámetros que te reportan el resultado que tú estás buscando. Okay. Pero físicamente, no, tú lo estás haciendo a partir de una aproximación. En esa aproximación tienes estos parámetros libres que tú ajustas con tu red de neural. Mi pregunta es, en estos modelos siempre me mete ruido porque tú puedes poner otra aproximación y vas a tener otros parámetros libres y vas a hacer el mismo proceso, vas a ajustar tus parámetros libres ahora a este modelo X y te van a dar unos valores que te van a ajustar probablemente a tu valor experimental. Mi pregunta es, ¿cómo discriminas entre qué ruta de mapa te dice por dónde te vas? ¿No? Si por este modelo, etcétera, etcétera. Es decir, finalmente tú tienes parámetros libres y los puedes ajustar, pero eso no significa que eso va a representar una realidad física. O sea, ¿cómo justificas qué usar y qué no usar? Es una muy buena pregunta que todavía está mucho en debate. Yo creo que para poder justificar eso, primero tiene que saber a dónde se quiere llegar, ¿no? Y para saber a dónde se quiere llegar, debe uno escoger, pues, qué cantidad de posibilidades hay para llegar ahí, ¿no? Y pues, propiamente decir una receta de cuáles son los mejores, si hay muchas posibilidades, yo siento que eso no... a ver, ya se me olvidó lo que era. A ver. Yo siento que, al menos desde mi punto de vista, que todavía no soy experto en el tema, yo creo que uno escoge un modelo y va probando con varios modelos, y tiene que agarrar el que mejor se ajuste a las soluciones. Sí, yo creo que es por eso, porque de una forma más intrínseca de por qué, pues todavía no podría saberlo. Muy bien. Agradecemos nuevamente. Y le hacemos entrega de su reconocimiento por su valiosa participación como ponente con la conferencia Análisis por redes neuronales de la contribución de un modelo supersimétrico a la anomalía del Moore.